voy a hablar un poco sobre los conceptos básicos de PSP. Mi nombre es Elkin Alonso Pérez Zapata. Entonces, dentro de los conceptos básicos de PSP tenemos 5 conceptos. Primero es fidelidad de proceso, recopilación de datos, medidas de datos, análisis de datos y mejora de procesos. Entonces, para empezar en orden, vámonos con vamos a hablar un poco sobre cada uno de los conceptos básicos. El primero es fidelidad de proceso. Entonces, para hablar de la fidelidad de proceso es preciso entrar dentro del concepto de la definición. Y la fidelidad de proceso es el grado, hace referencia al grado en que una persona sigue su propio proceso definido. También se le conoce como disciplina o cumplimiento del proceso. El objetivo de la fidelidad del proceso es mejorar el rendimiento y la calidad del producto. Datos útiles. Para obtener datos significativos que permitan implementar y mejorar un proceso personal, es crucial seguir el proceso tal como se ha definido. En este caso, esta última definición hace una referencia clara a lo que en realidad significa el término fidelidad, ¿verdad? Entonces tenemos también la calidad del producto, que está directamente ligada a la calidad del proceso utilizado para desarrollarlo. Un proceso de alta calidad utilizado sistemáticamente conduce a productos de alta calidad, lo que a su vez facilita el cumplimiento de objetivos de tiempo y presupuesto. Y tenemos también el cuarto ítem, que es planificación del proceso. La planificación basada en procesos eficaces y eficientes con estimaciones basadas en datos sólidos conduce a fechas de entregas precisas. La ejecución fiel al plan permite entregas puntuales siempre y cuando se sigan los procesos definidos y se ajusten los planes a los cambios. Y por último tenemos mejorar rendimiento, que hace referencia a que un proceso bien definido, medido y seguido fielmente permite a las personas seleccionar los métodos que mejor se adapten a sus habilidades y a las tareas que deban realizar. Entonces, dentro de este primer concepto de fidelidad del proceso, pues es importante eh, mencionar que hace una referencia clara al tema de que se deben seguir planes y procesos que ya estaban previamente planificados, valga la redundancia, para desarrollar un proyecto. Recopilación de datos. Este concepto básico primero hace referencia a que el PSP se basa en la toma de decisiones fundamentadas en el análisis de datos. Esto lo vamos a ver bastante en este concepto, en la exposición de los ítems, de que es muy importante todo este tema del análisis de datos. Entonces, los datos son esenciales para identificar áreas de mejora y medir el impacto de los cambios en el proceso. Recopilación de datos útiles. La recopilación debe tener objetivos y planes específicos. Los datos deben ser relevantes para implementar modelos o probar hipótesis. La persona que usará los datos debe recopilarlos comprendiendo su importancia y asegurando su precisión. Se debe considerar el impacto de la recopilación en la organización y las personas. Datos de alta calidad. Los datos de software son propensos a errores. La clave para la calidad es capacitar al personal en los métodos adecuados de medición y registro. Es importante dentro de este contexto de la recopilación de datos el uso de herramientas automatizadas para recopilar dichos datos, ya que esto puede mejorar la calidad al facilitar la captura de información del proceso inmediatamente. Garantizar la calidad de datos. Se debe requerir que las personas recopilen su propia información en tiempo real. Es crucial asegurar a las personas que sus datos personales no se utilizarán para evaluar su desempeño individual. El temor a evaluaciones o sanciones puede llevar a la recopilación de datos inexactos o a la no recopilación. Uso de datos para la planificación. Los datos de alta calidad son valiosos para crear planes personales precisos. Siempre que sea posible, el trabajo debe planificarse utilizando estimaciones basadas en datos históricos análogos. Hay unos principios para una mejor planificación en el uso de datos. Las mejores estimaciones se basan en datos reales de trabajos similares anteriores. Cuanto más similares sean los trabajos previos, más precisa será la estimación. Cuanto más datos históricos se utilicen, más precisa será la estimación. Estimar un trabajo grande como la suma de partes más pequeñas es más preciso que estimarlo como una sola unidad. Ahora, pasamos a las medidas de datos. El PSP utiliza 4 medidas básicas para la toma de datos. O utiliza 4 tipos fundamentales de datos, que son tiempo, tamaño, calidad y programación.
En las medidas de tiempo hace referencia principalmente a cuánto tiempo se dedica a las tareas. El tiempo en este caso se mide en minutos y debe registrarse durante la ejecución del trabajo para mayor precisión. Cada registro de tiempo debe estar asociado a la fase, paso del proceso, el producto, el elemento en el que se trabaja, la tarea del proyecto y la persona que realiza el trabajo. En la medida de tamaño, pues se hace referencia principalmente a la magnitud del producto de trabajo que se está creando en el desarrollo del proyecto. En este caso se utiliza una medida de tamaño adecuada para el tipo de producto de trabajo. Pueden ser, por ejemplo, páginas de texto o líneas de código. Los datos de tamaño deben recopilarse en tiempo real siempre que sea posible. También tenemos la medida de calidad. Esto hace referencia a los errores que introducimos y que encontramos. En este caso, por error o por defecto, se entiende a cualquier elemento que necesite modificarse para el correcto diseño, desarrollo, mantenimiento, mejora o uso del producto o software. Los defectos pueden ser en el diseño, en el código, en los requisitos, especificaciones, entre otros elementos que se pueden encontrar. Deben registrarse tan pronto como se detectan, preferiblemente con una herramienta automatizada. Medidas de programación. Esto hace referencia a cómo se avanza en relación con los planes propuestos para el proyecto. Estas medidas de programación se utilizan para planificar la finalización del proyecto y rastrear el progreso en relación con el plan, como ya lo mencionaba anteriormente. La recopilación de estos datos de programación debe ser en tiempo real, especialmente las fechas de finalización de las tareas, ya que son clave para el seguimiento del valor ganado. Es importante mencionar que dentro de los 4 ítems de medidas de datos, tiempo, tamaño, calidad de programación, se hace una mención muy importante, y es que para la recopilación de estas medidas es muy importante usar herramientas automatizadas, ya que son bastante útiles y eficientes para la recolección de cada una de cada una de estas medidas. Bueno, tenemos el análisis de datos. Dentro del análisis de datos tenemos este primer ítem, es que menciona que todas las medidas de PSP están interrelacionadas. Es crucial comprender cómo se relacionan para derivar medidas que informen sobre la eficacia del proceso. A medida que voy exponiendo los conceptos básicos del PSP y sus respectivos ítems, se puede encontrar una relación muy interesante entre estos. ¿Sí? Hay como una interrelación entre cada uno de estos conceptos que explican o que dan una buena base a lo que pretende el PSP al aplicarse a un proyecto o al desarrollo de un proyecto. Entonces, también tenemos la autopsia. Dentro de este ítem menciona que es importante realizar un análisis post-mortem al finalizar una fase o proyecto para obtener información valiosa, como datos actualizados del proyecto, cálculos actualizados de calidad o rendimiento, revisión de rendimiento comparado con el plan, bases de datos históricas actualizadas o ajustes de procesos necesarios. También tenemos otro ítem que son las medidas de tiempo, medidas de desempeño. Las medidas clave del desempeño del proceso personal son capacidad para cumplir con los compromisos de entrega, calidad del contenido entregado y medidas específicas del proyecto. Dentro de otro ítem tenemos la línea de base de rendimiento, que menciona que para mejorar, pues primero se debe comprender como el nivel actual. Después de recopilar suficientes datos, se debe realizar un análisis de referencia del desempeño para identificar áreas de mejora y formular cambios durante el proceso. Las medidas combinadas, que también es otro ítem, dice que son importantes, son importantes para obtener datos útiles para planes futuros y mejoras de procesos. Análisis de datos históricos. Aquí hace referencia a que los datos deben examinarse para determinar si son adecuados para el análisis, es decir, que tengan como cierta compatibilidad o que realmente contribuyan al desarrollo del proyecto o a la toma de decisiones, ¿sí? que tiene mucho que ver con lo que exponía antes sobre el análisis de datos, ya que por ejemplo, si usted está desarrollando un proyecto o necesita datos previos sobre un desarrollo en C++, ¿para qué te vas a poner
a recopilar datos o analizar datos de un proyecto desarrollado anteriormente en C, simplemente. Entonces, pues es importante todo este tema de recopilar datos óptimos o contribuyentes a la investigación o al proyecto. Y por último tenemos la mejora de procesos. Dentro de este ítem tenemos primero que todo la justificación de la mejora de procesos. Menciona que las principales razones para mejorar los procesos son aumentar la predecibilidad de las entregas, mejorar la calidad del producto, que pues es muy importante, reducir el tiempo de ciclo y mantener o incluso mejorar la productividad. El segundo ítem es alcance para la mejora del proceso. Menciona que la mejora de procesos se aplica a diferentes niveles, personales de equipo o organizacionales. Los principios y métodos de mejora son los mismos para todos los tipos de procesos, aunque varíen las personas involucradas. Y también menciona que quienes realicen el trabajo son quienes mejor pueden definir las mejoras. También tenemos los puntos de referencia para la mejora del proceso. Los puntos de referencia motivan y guían los esfuerzos de mejora. Otro ítem es establecer objetivos de mejora de rendimiento basados en datos. Aquí pues entra mucho el tema de análisis de datos. Menciona que antes de implementar cambios, analizar datos históricos para identificar causas de raíz problema. El análisis de las líneas de base de rendimiento ayuda a determinar las áreas más importantes para mejorar. Establecer objetivos de mejora medibles para saber cuándo se ha logrado una mejora. Esto es importante como establecer indicadores cuantificables. Registrar sugerencias de mejora en el proceso. Utilizar un formulario de propuesta de mejora del proceso para registrar problemas y sugerencias. Esto es una herramienta bastante útil para el tema de toma de datos que finalmente puedan contribuir a la mejora de los procesos. Otro ítem es implementar eh, primero las mejoras que generen el mayor rendimiento priorizando el impacto. Pues obviamente esto es como un ítem que te brinda una herramienta de priorización de implementación de mejoras. Y por último tenemos el ítem de medir los cambios del proceso, que menciona que es crucial comprender cómo actualizar los procesos personales para reflejar los cambios implementados. Entonces, en síntesis, vemos que los conceptos básicos de PSP sí están interrelacionados como lo mencionaba anteriormente. Además, dan una orientación muy clara sobre lo que busca el PSP, sobre lo que comprende el PSP para aplicarse a un proyecto que, que, que menciona que es muy riguroso con el tema de toma de decisiones, que especifica muy bien sobre qué condiciones se deben dar ciertos procesos, cómo basarse para empezar un proceso, qué herramientas se pueden utilizar para mejorar dichos procesos y todo el tema del análisis de datos y que para la toma de decisiones y todo ese tema no se utilizan improvisaciones ni se toman decisiones o se desarrollan procesos basándose en la intuición o la experiencia, sino que es todo muy analítico y muy riguroso.